Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin, y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios en esta semana conmemorativa y recordatoria del sacrificio del Señor Jesucristo y su resurrección. Algo que, por supuesto, todo verdadero creyente tiene cuenta de esto todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días nosotros vivimos esta vida de resurrección. Amén. Es una nueva vida, la vida de resurrección. Gloria al Señor, que es algo espiritual, lo cual un día también será en lo físico, cuando este cuerpo se levante de esa tumba. Si hubiere muerto, nos levantaremos para estar por siempre con el Señor. Y tenemos prueba de que existe vida después de la muerte, en el que el Señor Jesucristo, Él se levantó de los muertos al tercer día. Y esto nos da esa esperanza de saber que así como Cristo se levantó de los muertos, también nosotros nos levantaremos un día. Gloria a Jesús. Que este cuerpo físico será completamente transformado, como dice la palabra en 1 Corintios 15, del 51 al 58. Vamos a ser transformados y esta corruptibilidad va a ser cambiada por incorruptibilidad. Y podremos entonces entrar a esa ciudad poderosa, hermosa, la nueva Jerusalén, al final de los tiempos, donde moraremos por siempre. Gloria a Jesús. Vamos a seguir con nuestro estudio, vamos a terminar algunos versículos del capítulo 15 de Juan, y así vamos a continuar con este estudio. Dice así la palabra del Señor, Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Es definitivo que será así. El mundo ha aborrecido al Señor, el mundo aborrece a todos aquellos que le pertenecen al Señor Jesucristo, y hay partes del mundo donde esto se puede ver muchísimo más, claro. Hay países en el Medio Oriente donde este odio al Señor Jesucristo se deja ver de una manera aún mucho más fuerte, en la que aquellos que proclaman el nombre de Cristo Jesús tienen que pagar con sus propias vidas. Entonces vemos que hay un odio, que hay un aborrecimiento hacia Cristo, y particularmente lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, en el que solamente Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre si no es solamente por Él. Eso, por supuesto, que derriba absolutamente toda otra artimaña del enemigo y todo otro camino falso de salvación en el cual millones tienen puesta su esperanza. Esperanza en otros, esperanza en Mahoma, esperanza en otros supuestamente iluminados. Y al decir que solo Cristo, que solamente por su sangre, que solamente la cruz, provoca en el mundo un aborrecimiento. ¿Por qué? El mundo rehúsa admitir, debido a su pecado, a su perversidad, a que Dios tuvo que hacerse hombre, tuvo que morir en una cruz para que los hombres pudieran ser salvos. Entonces, el hombre le cuesta aceptar, no quiere admitir que es tan malo, que es tan perverso,
en el que Dios mismo tuvo que convertirse en hombre y morir por él, por su pecado. Dice el versículo 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo. Antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Dice entonces aquí que si fuerais del mundo, si ustedes pertenecieran al mundo, entonces está haciendo una diferencia entre aquellos que pertenecen al mundo y aquellos que pertenecen al Señor Jesús. Entonces el mundo ama lo suyo. El mundo ama a los suyos. El mundo defiende a los suyos. El mundo exalta a los suyos. El mundo contribuye, colabora con los suyos. El mundo se identifica con los suyos. Veamos qué mundana que es la iglesia moderna hoy. Veamos que la iglesia moderna vemos que no es muy diferente al mundo. Por eso aquí dice, el mundo ama lo suyo. ¿Y cómo es posible que el mundo ama a la iglesia moderna? La abraza, la recibe, no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque está alejada de la cruz de Cristo. Si aquellos sectores de la supuesta iglesia, la iglesia moderna, estuvieran predicando la cruz del Señor Jesucristo, serían aborrecidos por el mundo. Sin embargo, cuando vemos esta unión entre el mundo y la iglesia moderna, eso nos está diciendo que la iglesia también es parte del mundo, porque el mundo ama lo suyo. Se identifica con lo suyo. Se identifica con el mundo, con aquello que se parece a ellos. El mundo no quiere tener ningún tipo de relación con las cosas del Señor. No está interesado. Para eso tiene que nacer de nuevo. Aquel que está en el mundo tiene que ser trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Y hasta que eso no suceda, no está interesado en las cosas espirituales. No puede discernir las cosas de Dios. No ama a Dios. No busca servirle. No tiene interés alguno en todo esto. Sin embargo, ¿cómo es que vemos sectores del mundo muy amigos de ciertos sectores de la iglesia? ¿Cómo es posible esto? Bueno, aquí tienen la respuesta. El mundo ama a los suyos y los suyos aman al mundo. Pero aquellos que realmente no son del mundo, aquellos que dicen, no, yo estoy viviendo en este mundo, pero yo no soy del mundo. Yo tengo muy clara mi identificación y de dónde yo soy y a dónde pertenezco y a dónde voy. Que yo soy peregrino y extranjero en esta tierra. Yo no acepto las soluciones que propone este mundo, sino solamente la que ha propuesto Dios, que es solamente su Hijo amado. El Señor dice, yo os elegí del mundo, yo los separé del mundo, yo los aparté del mundo. Él nos sacó del sistema del mundo para llevarnos al camino del Señor. Vivimos bajo una economía diferente, bajo un ámbito diferente. Entonces dice, por eso os aborrece el mundo. El mundo odia a este tipo de creyente. El mundo nos odia porque nosotros declaramos abiertamente que todas las soluciones que propone el mundo no sirven para nada y afirmamos que solamente Jesucristo y su cruz son la respuesta. Y esto ataca al orgullo del hombre. Del hombre del mundo y también del hombre religioso. Versículo 20 dice, acordaos de la palabra que os he dicho, no es el siervo mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Aquí en este pasaje trata acerca de la humildad.
O sea, Él está diciendo, el Señor, el siervo, no es el siervo mayor que su Señor. El Señor es Cristo. Cristo es el Señor. Nosotros somos los siervos. Nosotros no somos mayores que Él. Que quede claro. Está tratando de la humildad. En cuanto a la oposición, si han perseguido a Cristo, entonces nosotros no vamos a pasar persecución. No, claro que no. Si han odiado a Cristo, ¿a nosotros nos van a amar? No, claro que no. ¿Verdad? Si Cristo sufrió persecución y no solamente el Señor Jesucristo, recuerde también todos los antiguos profetas, todos aquellos que vinieron antes de Cristo, que Dios envió para advertir, muchos de ellos tipos de Cristo, los santos del Antiguo Testamento, aquellos profetas, cuántos de ellos perseguidos. Recuerde a Daniel, recuerde a José, un gran tipo de Cristo, posiblemente el mayor tipo de Cristo del Antiguo Testamento. José, de Egipto me refiero. Daniel, los hijos hebreos, cuánta persecución. Jeremías, Isaías, estos profetas, gran persecución. Murieron apedreados, eran puestos en cárceles, no eran considerados. Y cuando entonces Dios envía a su único hijo, la situación no mejoró, empeoró. Hasta que querían que fuera puesto en esa cruz, donde el Señor fue voluntariamente, como ya había sido determinado. Entonces entendamos que habrá una persecución. Hay marcas que van a identificar a todo verdadero creyente, todos aquellos que realmente defienden la verdad, todos aquellos que predican la verdad, todos aquellos, como dice Pablo, que están puestos para la defensa del Evangelio. Y habrá una persecución, habrá una oposición fuerte, y ahora que estamos ya en los últimos tiempos, esta oposición se va a intensificar. Y tienes que estar muy bien convencido, muy bien afianzado, muy bien agarrado de la cruz de Jesús. Porque si tú estás medio ahí, a ver, no estoy muy seguro, no sé si será la cruz o si será tal otra cosa. Si tú todavía no estás bien afianzado en donde debe estar tu fe, si tú en este momento todavía tienes alguna duda, bueno, empieza a clamar al Señor para que toda duda sea disipada y tú puedas ver la verdad que es Jesucristo y su cruz, porque el enemigo va a tomar eso, el enemigo se va a aprovechar de eso. Por eso es que han habido ya demasiados que por tener todavía ciertas dudas, todavía no depositar completamente su fe en el Calvario, ahí el enemigo se metió y los llevó para otro lugar completamente diferente. ¿Entiende? Usted tiene que estar muy afianzado, muy seguro, muy convencido, a punto de dar su vida por este mensaje. Hasta ese punto en el que usted dice, tengo total y completa certeza, una certidumbre de fe, pongo mi cabeza yo por este mensaje. La cruz del Señor Jesucristo, no hay duda alguna. Todo lo demás va a desvanecerse delante de la poderosa cruz de Cristo. Toda táctica de hombre, todo método humano, toda disciplina mística y religiosa creada por hombres, por denominaciones, todo va a ser desvanecido. Y solamente la cruz de Cristo va a quedar allí como la única solución, como la única que Dios ha enviado, no sirviendo nada más. Gloria sea el nombre del Señor, gloria sea su nombre. Y tú tienes que estar muy seguro de esto. Tú que estás oyendo hace algún tiempo y que estás teniendo quizás alguna duda y ¿será este el mensaje? ¿Por qué mencionan tanto la cruz aquí? Hoy ya me cansé. Si tú te estás cansando,
Si tú te cansas de la cruz de Jesús, realmente tú te has desviado del camino. Tienes que volver. Y la única manera de volver es por el arrepentimiento y la fe en Jesucristo y este crucificado como el único medio, como la única manera, la única solución, la única respuesta. Y tú tienes que apostar toda tu vida ahí. O tú apuestas tu vida ahí o tú pierdes tu vida ahí. ¿Entiendes esto? Es así de fuerte y es así de drástico. Esto no es que, ay, qué lindo esto de la cruz, lo que predican acá, pero es lo mismo también si escucho tal otra cosa o si adopto tal otra cosa. No estoy hablando de eso. Hacer eso es lo mismo que pueda hacer un hindú en la India o un haitiano en Haití, que tienen muchos dioses, o en cualquier otro lugar donde creen en muchísimos dioses, un budista, etc. Jesús también, pero todo lo demás no lo abandono. No, estamos hablando de un abandono total y completo de todos los ídolos, de todos nuestros dioses, de todos los lugares donde tenemos confianza, de todos los altares que hemos estado edificando. Todo disuelto. Todo debe irse. Solamente es el altar verdadero, Jesucristo, el verdadero mediador del tabernáculo, Jesucristo, la vid verdadera, Jesucristo, el verdadero camino, la verdad y la vida. Entonces, por eso dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, no es siervo mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, y así fue, también a vosotros perseguirán. Si tú no estás experimentando la persecución, bueno, ¿será que tal vez tengas que analizar un poco tu sistema de creencia y tu fe? Porque si tú nunca pasas por persecución, y les digo, la persecución viene de parte del mundo, sí, que se burlan, ay, que tú eres religioso, que eres un fanático, etcétera, ¿no? Persecución quizás en el trabajo, ¿eh? Por nuestra fe, no persecución por otras cosas. No. Persecución por la fe. Estamos hablando de sufrir persecución por nuestra fe en el Señor Jesucristo. No estamos hablando de otro tipo de sufrimiento, sino por nuestra fe. Es decir, somos cristianos y por ser cristiano es que entonces estamos sufriendo la persecución. Y también quiero decir que la persecución se sufre a una mayor escala y diferente escala dentro de lo que es la iglesia. O sea, hay persecución de afuera y también persecución de adentro, dentro de la misma iglesia. Aquellos que son religiosos, no hay más terrible persecución que la que viene de la religión, del mundo de la religión. Entonces dice, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Bueno, el Señor Jesucristo dijo, si han guardado mi palabra, y lamentablemente muchos no han guardado su palabra, entonces si no guardaron la palabra del mismo Señor, ¿cómo piensan ustedes que van a guardar la nuestra? Bueno, por eso vemos millones de personas que sí guardan la palabra de muchos predicadores. ¿Por qué? Porque no están predicando la palabra de la cruz. Guardan esa palabra. Esa palabra no proviene del Calvario. Esa palabra proviene del mundo, y mucho del mundo de la psicología. Sin embargo, sí guardan esa palabra, pero no han guardado la palabra del Señor. Y si no guardan la palabra de Cristo, ¿cómo van a guardar la palabra que predique yo? Serán pocos. No son muchos, son pocos. Mas todo esto os hará por causa de mi nombre. La persecución es por este motivo. Esa causa del nombre del Señor. El nombre que es exaltado, el nombre que es honrado, el nombre que es alabado, adorado, el nombre de Jesús.
¿Por qué? Es por el nombre. Dice, porque no conocen al que me ha enviado. A pesar de que dicen que conocen a Dios, que creen en Dios, como muchas de las religiones del mundo, también dicen que creen en Dios. Bueno, pero si ellos rechazan al Señor Jesucristo, si no hacen de Cristo su Señor y Salvador, entonces es porque no conocen a Dios. 22. Si no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. O sea, si el Señor Jesús no hubiera venido, bueno, entonces no lo hubieran rechazado. Pero ahora que Él sí vino, sí cometieron pecado, un pecado mayor. El pecado mayor de todos no es adulterio, fornicación, mentira, robo. El pecado mayor de todos los pecados es rechazar a Cristo. Porque Él vino justamente para pagar por la deuda del pecado. Si reciben a Cristo, si aceptan a Cristo, si creen en Cristo Jesús, el asunto del pecado es resuelto en Cristo. Entonces el Señor dice luego, mas ahora no tienen excusa de su pecado. Quiere decir que desde el acontecimiento de la cruz, el mundo no tiene excusa alguna. El problema fue expuesto, pecado, y la solución fue dada, la cruz de Cristo. El mundo no tiene excusa ninguna. Nadie podrá decir, aunque lo digan, ay, Dios no hizo nada por mí. Dios no hizo nada para remediar el problema, para remediar la situación en la que estamos. No, el Señor sí lo hizo. El que me aborrece también a mi Padre aborrece. Y el Señor Jesús vuelve a declarar que no hay separación entre el Padre y Él, que son uno en esencia, y que recibir y aceptar y creer en el Padre significa que se tiene que creer en el Hijo, y si no se cree en el Hijo, entonces es porque no se cree en el Padre. 24. Si no hubiese hecho entre ellos obras cuales ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Mas ahora las han visto y me aborrecen tanto a mí y a mi Padre. Piense que el Señor estaba hablando estas palabras delante de aquellos líderes religiosos también que proclamaban y afirmaban creer en la palabra de Dios y en Dios. Que decían, Dios es nuestro Padre. No, ¿cómo va a ser? No es vuestro Padre, porque ustedes no creen en mí. Por lo tanto, no creen en mi Padre, ¿no? La predicación de Cristo, la enseñanza, los milagros, sus obras revelaron claramente quién era Él. Pero han visto estas cosas, han sido testigos de estas cosas, pero no creen, por lo tanto, aborrecen. Es decir, el Señor no los pone en una categoría, en el medio. No. O creen o me aborrecen a mí y a mi Padre. Esto fue una condenación horrible. Pero ellos pronunciaron esta condenación hacia ellos mismos al no creer en Cristo Jesús. Mas para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, que sin causa me aborrecieron. Esto proviene de algunos de los salmos. No significa que ellos fueron obligados a hacer esta cosa, ¿no? Sino que se predijo que lo harían. Es decir, que ellos entregarían a Cristo, que condenarían a Cristo, que crucificarían a Cristo. Ellos lo hicieron porque quisieron hacerlo. Claro, por supuesto, fue predicho, fue profetizado. Esto es debido a la presencia de Dios. Dios conoce el futuro. Pero ellos hicieron esto de su propia voluntad, claro. 26. Empero cuando viniere el Consolador, aquí el Señor está hablando de la venida del Espíritu Santo, el cual yo os enviaré del Padre, aún el Espíritu de verdad,
el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. O sea, cuando el Espíritu Santo de Dios venga, yo le pediría al Padre, y el Padre va a acceder a esta mi petición de enviar al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo venga en esta nueva dimensión, el Consolador, el Ayudador, el Maestro, oh, gloria a Dios, entonces Él va a dar testimonio de mí. Y muchos van a creer por el testimonio del Espíritu Santo de Cristo Jesús. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Y el Señor estaba hablándole a todos aquellos que estaban allí en ese momento, que estaban observando todo lo que Él hizo, observaron todo lo que Él dijo. Y los apóstoles darían testimonio. El Espíritu Santo usaría a los apóstoles de Cristo para dar testimonio de Cristo Jesús, de la cruz del Calvario, de su resurrección, de su autoridad, de su poder, de que Él es la única manera de salvación. Gloria sea su nombre. Este versículo es clave aquí, es el último versículo del capítulo 15. Cuando viniere el Consolador ya vino, Él ya vino. El Señor Jesucristo aquí es presentado como el bautizador con el Espíritu Santo. Aquello que sucedió en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, en el que estaban reunidos unánime juntos y recibieron la promesa del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. El Espíritu de Dios fue quien descendió en una capacidad, en una dimensión que hasta ese momento aún no se conocía. Y el Espíritu Santo sigue siendo derramado, gloria a Dios, y el Señor Jesús sigue bautizando. Desde aquel entonces hasta este día, el Señor Jesucristo sigue bautizando con el Espíritu Santo, por lo menos para todos aquellos que crean. Por supuesto que hay tiempos en los que hubo más o menos derramamiento del Espíritu Santo en relación al bautismo con el Espíritu Santo, y eso es de acuerdo a la fe, de acuerdo a que se esté o no se esté predicando el bautismo con el Espíritu Santo. Hay lugares, hay países, hay iglesias donde la gente nunca oyó una predicación en relación a Jesucristo el bautizador con el Espíritu Santo. Entonces, esto es algo que debe ser predicado. Debe ser predicado también a Jesús como el bautizador, predicado como el Salvador, predicado como el que sana, predicado como el que liberta, predicado como el santificador, predicado como el bautizador, predicado como el que vuelve otra vez, gloria a Dios, predicado como el gran sumo sacerdote, como el único mediador. Debemos predicar a Jesucristo en todas sus capacidades, ¿entienden esto? Amén. Gloria a Dios. Porque predicamos a Jesús como el que salva. Y entonces después a partir de ahí la persona queda, ¿y ahora qué hago? Porque entró al camino. Es salvo, nació de nuevo. Gloria sea el nombre del Señor. Pero si ese creyente, ¿verdad?, se queda en un estado infantil, bueno, va a ser muy difícil. Va a ser difícil su caminar. Habrá muchos tropiezos. Debe ser enseñado en la palabra. Debe ser lleno con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo teniendo acceso de ese creyente teniendo todo acceso del Espíritu Santo, siendo enseñado, siendo conformado a la imagen de Cristo, produciendo el fruto del Espíritu por la palabra de Dios. Y si ese creyente no tiene todo esto, entonces se queda como sin armas. Amén. Debe ser enseñado rápidamente en lo que es la doctrina de la santificación, porque la salvación ya la tiene, amén, es suya, pero debe ser enseñado la santificación del creyente, ¿verdad? Y debe recibir el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia física inicial de hablar en otras lenguas. Vamos después de la pausa al capítulo 16
la persecución y el Espíritu Santo. Volvemos en un momento, por favor, quédese allí, aún tiene tiempo de compartir Radio C4 con alguien más. He's coming back on a silver cloud of glory. He's gonna take me away. I'm looking now at the sign of his return. Won't be long, it may just be today. Jesus has gone to prepare for me a mansion way up on Glory Avenue. I'm standing firm on the promise that he made. Where I am, you can be there too. He's coming back on a silver cloud of glory. He's gonna take me away. I'm looking now at the signs of his returning. Won't be long, it may just be today. Times have I dreamed of his appearing when he will take his bride away. I'm making plans to attend that marriage supper on that great eternal wedding day. He's coming back on a silver cloud of glory. He's gonna take me away. Signs of his returning. It won't be long, it may just be today. He's coming back on a silver cloud of glory. He's gonna take me away. I'm looking now at the signs of his returning. It won't be long, it may just be today. Had a lot of troubles and trials in my little lifespan. When I'm standing alone and the battle gets hot, I always do the best I can. Must have crossed a million valleys, must have shed a million tears. When I come to the river of Jordan, hallelujah, then I'll have no fear, then I'll have no fear. One more river to cross, one more mountain to climb, one more valley that I gotta go through, leaving my troubles behind. One more battle with the devil, I know he'll understand. I'm going through with Jesus, hallelujah, holding to his nail-scarred hand, holding to his nail-scarred hand.
lot of people talking about me since I walked this narrow way. Just another little valley, came through it when I prayed. Climbed a lot of high mountains, crossed a lot of little streams. I see old Jordan cold and dark, I'll be the last for me, I'll be the last for me. One more river to cross, one more mountain to climb, one more valley that I gotta go through, leaving my troubles behind. One more battle with the devil, I know he'll understand. I'm going through with Jesus, hallelujah, holding to his nail-scarred hand, holding to his nail-scarred hand. One more river to cross, one more mountain to climb, one more valley that I've gotta go through, leaving my troubles behind. One more battle with the devil, then I know he'll understand. I'm going through with Jesus, hallelujah, holding to his nail-scarred hand, holding to his nail-scarred hand. Well, one more river to cross, one more mountain to climb, one more valley that I gotta go through, leaving my troubles behind. One more battle with the devil, I know he'll understand. I'm going through with Jesus, hallelujah, holding to his nail-scarred hand, holding to his nail-scarred hand. One more river to cross, one more mountain to climb. Gloria a Dios, estamos de vuelta aquí en Libre al Fin y seguimos con el capítulo 16 de Juan. Dice así en el versículo 1. Estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Es decir, el Señor estaba hablándoles de todas las persecuciones venideras a sus discípulos y también a nosotros. No se escandalicen, no se sorprendan cuando sean perseguidos. Dice, os echarán de las sinagogas. O sea, está hablándole el Señor cosas que estarían sucediendo, por supuesto, en poco tiempo después. Y la religión que se refiere a lo que el hombre ha tramado no aceptará al Señor Jesucristo ni a su cruz. Dice, y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. Mire, esto fue real también en el año 70 después de Cristo, con esta invasión a Jerusalén. Pensaban que lo hacían en el nombre de Dios. La Inquisición también. ¿Cuántos tuvieron que morir pensando esto lo estamos haciendo en servicio a Dios? Mataban a aquellos creyentes en el nombre del Señor. Luego dice, y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios, un terrible engaño religioso, y estas cosas os harán, porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho esto para que cuando aquella hora viniere, os acordéis que yo os lo había dicho. O sea, el Señor había dicho, si el mundo les ama, si el mundo te abraza, el mundo te acepta, entonces hay algo mal en nuestro testimonio. Dice, esto empero no os lo dije al principio. Al comienzo del ministerio el Señor no dijo esto, sino que Él dejó todas estas cosas para lo último. No era el momento de decirlas, pero las dijo a lo último, porque yo estaba con vosotros, pero ahora el Señor ya estaba a punto de dejarles para ir a la cruz. Entonces por eso les dice todas estas cosas ahora, últimos momentos, y que ellos pudieran recordarlas cuando estas cosas acontecieran. Mas ahora voy al que me envió, voy de regreso al Padre en el cielo. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Ellos no están preguntando ahora solamente porque parece que comienzan a entender lo que Él está diciendo, por lo menos acerca de su partida. Estoy leyendo notas de la Biblia de Estudio del Expositor. 6. Antes,
Porque os he hablado estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. En algo entendieron que Él regresaría al Padre, pero aún no entendían la resurrección. Empero yo os digo la verdad, no es necesario que yo, os es necesario, es decir, le dice a ellos, os es necesario que yo me vaya. La misión del Señor Jesucristo física en su cuerpo terrenal aquí, ¿no? Ya estaba por concluir. Entonces ahora sería enviado tras su resurrección. El día de Pentecostés sería enviado el Espíritu Santo, el Consolador, quien podría entonces sí estar en los corazones y vida de todos los que crean en el Señor. El Señor le dice, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Ahora la obra es hecha por el Espíritu Santo de Dios. Jesús, el Salvador de los hombres. El Espíritu Santo, el poder de la iglesia. Dice, mas si yo fuere, os lo enviaré. Entonces era importante que el Señor se fuera, era necesario, como dijo Él. Ustedes necesitan que yo me vaya para que entonces pueda venir el otro Consolador. El Espíritu Santo pueda ser enviado. Amén. Hay muchos que dicen, no, bueno, no quieren al Espíritu Santo. Pero es que si el Señor Jesucristo ascendió a los cielos y dijo, yo no los dejo solos, voy a enviar al otro Consolador. Si el Señor envió al Consolador, ¿cómo es posible que hay iglesias que tienen sus puertas cerradas al Espíritu Santo? Amén. Es decir, no están teniendo la asistencia, el consuelo, la ayuda, la enseñanza, la operación, la manifestación del Espíritu Santo. Y lo tienen al Espíritu Santo ahí por fuera. Y aunque prediquen a Cristo, pero el Espíritu Santo no está siendo invitado. No se le permite obrar, no se le permite manifestarse en nada que sea, no, porque eso ya es del Espíritu Santo, ya le tienen, como si fuera que le tienen miedo al Espíritu Santo, como que, ay no, que es un fantasma que va a venir acá y se me va a desordenar el culto. Y no están entendiendo la obra del Espíritu Santo. Por eso la palabra del Señor dice, no resistáis al Espíritu Santo, con el cual han sido sellados para la promesa. Amén. No podemos nosotros como iglesia resistir al Espíritu Santo. No estamos hablando de locura, estamos hablando de la persona del Espíritu Santo. Dios en espíritu. Es Él a quien el Señor Jesús y el Padre enviaron. No enviaron a un apóstol, no dijeron les voy a dejar a Pedro, les voy a dejar a Juan, les voy a dejar a algún profeta. No. Dejaron al Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que fue enviado. Amén. No fue les voy a dejar la denominación tal. No. El Espíritu Santo fue enviado para supervisar la iglesia, para hacer la obra de Cristo a través de la iglesia. Producir el fruto. ¿Quién? El Espíritu Santo. Hacer la obra. ¿Quién? El Espíritu Santo. Traer las almas hacia la cruz de Cristo. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. El que convence de pecado, de justicia de Cristo. ¿Quién? El Espíritu Santo. El que produce el fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor. El que enseña, el que redarguye. ¿Quién? El Espíritu Santo. El que santifica. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Él es el que tiene que estar al frente de cada iglesia, de cada creyente, siendo Jesucristo la cabeza de su iglesia. Y el cuerpo funcionando por el poder del Espíritu Santo de Dios y no por fuerza humana, no por habilidad humana,
no por intelectualismo, no por emocionalismo, sino por el poder del Espíritu Santo, que no es con fuerza, no es con espada, más con su Santo Espíritu. El Espíritu Santo va a obrar solamente por la cruz de Jesús. Con la cruz, Espíritu Santo. Sin la cruz, no hay Espíritu Santo, solamente queda fuerza humana, maquinaria religiosa, que es tristemente el funcionamiento de la iglesia moderna. Se la ve muy linda, muy adornada, pero eso es todo lo que es. Y la iglesia del Señor Jesucristo es una iglesia que está manchada de sangre, porque solamente por la sangre es que el Espíritu Santo va a hacer todo lo que Él solamente puede hacer. El poder viene por la sangre del Señor Jesucristo. ¿Entienden eso? Gloria a Dios. Es una confianza, es una dependencia, una fe en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario para mi diario vivir, para mi santificación, para mi servicio, para mi vida, para todo. Es la cruz de Jesús. Para vencer el pecado, la cruz de Jesús. Para vencer al diablo, el mundo, la cruz de Jesús. Y toda la obra esta la hace el Espíritu Santo de Dios sobre la base de la cruz de Cristo y mi fe puesta allí. No es tan difícil. Amén. Sin embargo, parece que lo que es simple termina siendo difícil para los hombres, justamente de tan simple que es. Sigue diciendo aquí el pasaje. Mas yo, dice el versículo 4, mas os he dicho esto, para que cuando aquella hora viniere os acordéis que yo os lo había dicho, empero no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, mas ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿dónde vas? Antes porque os he hablado estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, empero yo os digo la verdad, os es necesario que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador, no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Y cuando Él viniere, ya vino, redarguirá, o sea, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá al mundo de pecado. ¿Qué pecado? El pecado mayor de todos los pecados que es rechazar a Jesús. De justicia. Jesús es la justicia de Dios. Y de juicio. Satanás ha sido juzgado en el Calvario y todos los que le sigan también van a ser juzgados igual que él. Versículo 9. De pecado ciertamente por cuanto no creen en mí. Y de justicia por cuanto voy al Padre. El Señor Jesucristo va al Padre. Él presentó una justicia perfecta delante del Padre. O sea, el sacrificio en el Calvario fue aceptado por Dios. Y esa justicia, la justicia de Cristo, una justicia perfecta, que es la justicia que Dios el Padre demanda de todos nosotros, pero que ninguno de nosotros hemos podido rendir, la justicia de Cristo es imputada, otorgada a cada uno de nosotros sobre la base de nuestra fe en Él y lo que Él hizo. Y luego al final del versículo 10 dice, y no me veréis más. Esto se refiere, ya mi obra ha sido concluida. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Satanás fue derrotado totalmente en el Calvario y por lo tanto juzgado así como condenado eternamente, y todos quienes lo sigan van a sufrir ese mismo destino, que es el lago de fuego que arde con azufre, y ese será el destino eterno. Versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis sufrir, ahora no las podéis llevar. O sea, todas estas cosas que el Señor Jesucristo aún tenía para decirles, apenas si estaban entendiendo que habría una resurrección, apenas estaban entendiendo
estas cosas que el Señor les hablaba, corresponde a todo el nuevo pacto que luego el Señor Jesús le reveló al apóstol Pablo y Él nos dio a nosotros. Pasaría tiempo para esto, pero hasta aquí a veces el Señor puede darnos un poco, ¿no? El Señor quisiera poder darnos mucho más, pero nosotros no lo podemos sufrir, es decir, no lo podemos llevar tanto, ¿no? A veces nuestra fe no está donde debe estar. Por eso es que el Señor tiene que ir revelándonos las cosas muy de a poquitito y ahí las vamos asimilando y algunas cosas no las asimilamos, amén, porque todo está sobre la base de la fe. Ellos estarían entendiendo estas cosas, pero las estarían entendiendo en cuotas y sobre todo tras el bautismo con el Espíritu Santo, amén, lo cual es esencial en la vida del creyente. Es que ellos empezarían ahora, ahora me acuerdo, ahora entendí. Y ahí empezarían a tener esta revelación y por supuesto que serían muchos de ellos grandemente usados por el Señor y para, ¿no?, escribir lo que tenemos hoy, que es el Nuevo Testamento. Todavía Pablo aquí ni aparecía, Pablo todavía no estaba en escena. Pablo todavía andaba ahí persiguiendo creyentes, todavía no está este hombre en este cuadro en este momento, sino que sabemos de él mucho después. Y ahí entonces es que realmente el Evangelio del Señor Jesucristo comienza a ser diseminado, proclamado, tras la conversión del apóstol Pablo en realidad, ¿no? De una manera diferente, claro. Dice el versículo 13, pero cuando viniere aquel, o sea, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Él es el Espíritu de verdad, os guiará a toda verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, la toda verdad de Jesucristo. Jesucristo y su cruz. Esa es la toda verdad. Y a esa toda verdad es que el Espíritu Santo nos va a guiar. Amén. Si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu de verdad. Si nuestra fe está puesta correctamente en Jesucristo, entonces el Espíritu Santo puede producir, puede desarrollar, puede revelar la verdad en nosotros. El Espíritu Santo no quiere guiarnos a alguna verdad o partes de la verdad o cierta verdad, sino a toda verdad. Y este debe ser el deseo del creyente. Señor, yo quiero ser guiado, yo me dispongo. Señor, quizás hay cosas que yo las he aprendido, pero las aprendí mal. Quizás yo pensaba que era así y no lo es. Señor, yo me voy a someter. Una humildad de nuestra parte para que el Espíritu Santo pueda, Él, guiarnos, que no le sea difícil al Espíritu Santo esta tarea. Ya bastante dificultad tiene el Espíritu Santo con nosotros, ¿verdad? En tantas áreas, que por lo menos podamos ser dóciles, sensibles, ¿verdad? Humildes, tiernos al Espíritu Santo para que Él pueda guiarnos a toda verdad. Porque no dice que Él nos arrastra y nos lleva automáticamente a toda verdad. No, Él tiene que ir guiándonos a toda verdad. Es un trabajo fuerte. No es que directamente nos da toda verdad y ya está automático. No es automático porque requiere nuestra cooperación, requiere nuestra fe, requiere que nos presentemos. Entonces Él tiene que hacer este trabajo de ir guiándonos, sacándonos de aquí y llevándonos para allí, ¿verdad? Removiendo aquello y poniendo el nuevo fundamento, sacando esto y colocando lo otro, ¿entiendes? Y así es que nos va guiando el Espíritu Santo a toda verdad, a un entendimiento maduro de la cruz de Cristo. Y una obra de santificación que esté dando fruto de justicia. Amén. Y luego dice, porque no hablará de sí mismo el Espíritu Santo. Todo lo que el Espíritu Santo hace, lo hace, ¿verdad? Conforme a
al Padre, al Hijo, sino que hablará todo lo que oyere. No significa que el Espíritu Santo no sabe, no, porque el Espíritu Santo es Dios, sino que el Espíritu Santo va a declarar la obra del Señor Jesucristo solamente. Hay muchos que proclaman, el Espíritu Santo me reveló tal o cual cosa. El Espíritu Santo no les reveló nada. El Espíritu Santo va a revelar ¿qué? La obra de Cristo en la cruz. El Espíritu Santo va a revelar la verdad, toda verdad, y nos guiará a ella. Por eso cuando se oyen tantos predicadores, conferencistas, etcétera, diciendo no, que el Espíritu Santo me reveló tal cosa, y uno dice es que el Espíritu Santo no te puede revelar eso porque no tiene sentido, no es bíblico, no. El Espíritu Santo, Él es quien te va a revelar y te guiará a toda verdad. Él te va a hablar ¿de quién? De Jesús y de su obra en la cruz. Entonces luego al final del versículo 13 dice, y os hará saber las cosas que han de venir. El nuevo pacto es a lo que se refería, lo cual fue entregado, fue revelado y mostrado a partir del apóstol Pablo y luego a todos los demás de a poco. Y este nuevo pacto que está en la preciosa sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz es lo que el Espíritu Santo iba a estar declarándoles, iba a estar enseñándoles, guiándoles, iba a estar haciéndoles saber todas estas cosas. Así como el Espíritu Santo sigue haciendo esta misma obra en cada uno de nosotros, Él quiere hacernos saber las cosas que han de venir, lo cual, por supuesto, ya tenemos todo declarado en la misma palabra de Dios, revelarnos lo mismo que ya está escrito. Esto es todo por hoy. Dejamos en el capítulo 16, versículo 13. Seguimos mañana con el 14. Gracias por acompañarnos y que el Señor les continúe bendiciendo. I was out on the high seas one peaceful night. We were all a-sailing and everything seemed all right when of a sudden Saturday night, the storm clouds, yes, we're gathering. The wind began to blow. Well, the storm was raging. I could see the waves breaking, and I knew that my ship was about to go on down. Then I looked all around me, and all my hopes were sinking, and I needed a miracle to save me. Then there, yes, I called, on Jesus. Well, I called on Jesus. I said, Master, don't you care? Please save me. He spoke to the storm, said, peace, be still. Even the wind